Buenos días, familia. ¿Cómo están? Bueno, primeramente déjenme decirles que los amo a cada uno de ustedes con todo mi corazón. Es un gozo y un privilegio poder compartir hoy la palabra. Me gozo en ver a las mujeres de blanco. Realmente lo hacemos por simbolismo, no lo hacemos por tradición y religión, pero recordamos, ¿verdad?, cuando las mujeres fueron. Y el blanco para nosotros representa vida, ¿no? El negro casi siempre representa muerte. Entonces me gozo en que hayan venido de color blanco. Quiero mandar un saludo a mi hija Elena. Hola, princesa, ¿cómo estás? Espero y que hayas cantado. Le encantan cantar los coritos a mi hija. Ya es fan de los coritos, entonces seguramente estuvo cantando. Te mando un beso, a Elías también, y obviamente a mi esposa. Bueno, hoy tengo una palabra para cada uno de ustedes. Y la palabra que Dios puso en mi corazón fue una pregunta que Jesús me hacía. Y hoy quiero compartirla con ustedes. Y la pregunta es: ¿por qué amo a Jesús? ¿Por qué amo a Jesús? Es una pregunta que nos podríamos hacer en esta mañana, cada uno de los que estamos aquí, cada uno de los que están en línea. ¿Por qué amas a Jesús? ¿Por qué le amas? Y algunos podríamos decir: porque me sanó, porque restauró a mi familia, porque hizo un milagro, porque hasta aquí me ha ayudado. Yo no sé cuál es la respuesta que podrías dar, pero en este momento quisiera que meditaras un poco en esta pregunta: ¿por qué amas a Jesús? ¿Cuál es el motivo por el cual le amas? Y hoy que estamos recordando que Jesús resucitó, toda la semana estuvimos hablando de que Jesús murió, fue azotado, que se entregó, que fue crucificado y que fue azotado y murió, pero al tercer día, un día en teoría como hoy, podríamos decir que Él resucitó, ¿verdad? Y tenemos un Dios vivo, un Dios verdadero. Y Pablo lo decía de una forma que a mí me hace poner la piel de gallina, cuando nos dice: ¿saben qué? Es que nosotros lo que predicamos y todo lo que hablamos acerca de Jesús, si no fuera verdad y Él no hubiera resucitado, entonces nuestra fe sería vana. Pero como resucitó, entonces nuestra fe es verdadera. Y eso a mí me hace pensar en todos los dioses que existen en este mundo, que el hombre ha creado, pero todos y cada uno de ellos ha muerto. Y nuestro Dios Jesús ha resucitado, es el único que venció la muerte. Y es más, es el único, el Padre Dios que envió a su Hijo a morir por la humanidad. En todas las religiones, todos los dioses que tú puedes estudiar, te vas a dar cuenta de que los dioses hacen el favor a la humanidad de hacer cosas, pero no se rebajarían a hacer algo por el hombre porque son dioses. Y esa es una gran diferencia, y por eso es tan importante lo que dice la palabra en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y es el único que dijo: voy a enviar a mi Hijo a morir por ustedes. ¿Para qué? Para que tengamos comunión otra vez. Porque si ustedes estudian la palabra y recuerdan por qué el hombre fue creado, fue porque Dios quería tener una familia. Dios quería en algún momento decir: ¿saben qué? Yo necesito una familia que me ame. Porque Él tenía los ángeles, pero los ángeles les sirven y están a su disposición. Pero Él necesitaba a alguien que le amara sin condición, solamente porque es Dios. Y esa es la pregunta a la que te llevo hoy: ¿por qué amas a Jesús? ¿Le amas porque hizo algo por ti? ¿Le amas porque te ha guardado, porque te ha cuidado? ¿O le amas simplemente porque es Dios? Aunque no te diera nada, ¿le seguirías amando? ¿Qué sucedería si se acerca tu cumpleaños, lo estás festejando y nadie te festeja, nadie te da regalos, olvidaron ese día? ¿Dejarías de amar a todas las personas? Es que se olvidaron de mi cumpleaños, es que no me regalaron nada. ¿Los dejarías de amar? No me felicitaron,
¿Dejarías de amar a tus padres? ¿Dejarías de amar a tus hijos si no te dieran un regalo? ¿Por qué les amas entonces? ¿Por todo lo que te han dado? ¿O por quién es? ¿Por qué aman a sus hijos? Porque son buenos, sacan buenas calificaciones, les ayudan en casa. ¿Por qué aman a sus hijos? Dicen, pues porque es mi hijo. Y las mamás dicen, porque lo cargué 9 meses y después deberías de ver el dolor que tuve cuando salió, ¿verdad? Y entonces dicen, pues los amo porque crecieron dentro de mí, son parte de mí. Y solo por eso les aman. Así es Dios con nosotros, pero nosotros ¿cómo somos con Él? ¿Por qué le amamos? Dice la Escritura en 1 de Juan capítulo 4, versículo 10. En esto consiste el amor, no que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Te das cuenta qué cosa tan interesante? Dice, en esto se conoce el amor, no en que nosotros le hayamos amado, sino que Él nos amó primero. Porque ¿cuántos amábamos a Dios antes de conocerle? Tal vez decía, sí existe Dios y por ahí anda, tal vez allá en el universo, tal vez en la naturaleza, ¿no? Porque muchos dicen, no, es que Dios está en la naturaleza. Y por ahí creías que estaba Dios y decías, sí, pues sí, yo creo que sí hay un Dios. ¿Pero le amabas? Le amaste hasta que le conociste. Y esa es la parte interesante, dice, Él nos amó primero y por eso envía a su Hijo para morir por nuestros pecados. Si nos vamos al principio de la historia, sabemos que Adán y Eva, el primer hombre, la primera mujer, les dio potestad sobre el mundo, les dijo, hey, ustedes van a juzgar, van a señorear este lugar, multiplíquense y fructifíquense, pero del árbol del bien y del mal no van a comer, ¿verdad? Y muchos conocemos esta historia, que pecaron, cayeron. No voy a entrar en la discusión de que quién pecó, si Adán o Eva, y quién fue el culpable, no entremos hoy en esa discusión, sino que pecaron. Y desde ese momento hasta el día de hoy dice su palabra que no hay un solo hombre que sea justo, sino que todos ya venimos con esa parte pecadora. Y eso significa que no podemos acercarnos a Dios confiadamente. ¿Por qué? Porque existe pecado en nuestras vidas. Y a lo mejor algunos de nosotros podemos decir, no, es que yo no soy tan mala persona, yo la verdad no he hecho nada malo, yo sí podría acercarme a Dios porque soy bueno. Pero dice su palabra que para eso fue la ley, para que aquel que no conoce a Dios, para aquel que no quiere estar en su gracia, entonces se puede regir bajo la ley. Pero bajo la ley ninguno puede ser salvo, porque todos somos pecadores y en algún momento no obedecemos esa ley. Y si quieres conocer la ley, puedes leer todo el Antiguo Testamento, puedes leer ahí en Gálatas todo lo que son el pecado, todo lo que es fruto de la carne. Y bueno, el Antiguo Testamento, el Pentateuco, trae infinidad de pecados que realmente nosotros diríamos, no podemos obedecer toda la ley. En algún momento fallamos, en algún momento nos equivocamos. Y entonces, desde Adán y Eva, dice que Satanás se convierte en el acusador. Y nos está señalando constantemente y nos está diciendo, hey, tú pecaste, tú hiciste. Y a toda la humanidad lo trae acusando y le trae pecado constantemente y recordando cuáles son esos pecados que hemos cometido. Y a lo mejor podemos decir, hay pecados chiquitos y hay pecados grandes. Eso nosotros no podemos decirlo de esa manera. Muchas veces decimos que para Dios todos los pecados son del mismo tamaño. Yo no sé si son del mismo tamaño o no. De lo que estoy seguro que el pecado, por muy pequeño, por muy grande que sea, lo que te va a traer como consecuencia es la muerte. Eso es seguro. Pequeño o grande el pecado, lo que va a traer como consecuencia es la muerte, porque Dios no puede estar cerca del pecado. Dios no puede estar cerca de personas que pecan constantemente. Por eso hizo el plan de salvación, que ¿cuál fue? Enviar a su Hijo a morir por cada uno de nosotros.
para darnos salvación, para darnos vida eterna. Por eso hoy quiero hacer una pequeña dinámica. Y quiero invitar a nuestro acusador y nuestra acusadora de esta mañana que pasen aquí enfrente, por favor. Vamos a presentarlos. Denles un aplauso al acusador y a nuestra acusadora. Para que no se sintieran mal y todo eso, dije, bueno, un acusador y una acusadora para que estemos bien. Entonces, vamos a pensar que estos son los acusadores. Y durante toda su vida, durante toda la existencia de la humanidad, ellos se han dedicado a poner etiquetas a los hombres y mujeres de este mundo. Entonces, en este momento se van a dedicar ellos a poner esas etiquetas. Van a pasar con algunos de ustedes y les van a dar una etiqueta y se la pegan aquí en su corazoncito. Pasen, chicos, pasen. Bueno, pasen, acusadores. Entonces, esto es lo que más o menos pasa el día a día con nosotros. Es lo que pasa en nuestro diario vivir. Llega un momento en donde, híjole, pequé y entonces el acusador está listo para ponernos la etiqueta. ¿Sabes qué? Eres un chismoso, eres un mentiroso, eres un asesino, eres un violador, Y ahí va pegando etiquetas, etiquetas y etiquetas. Entonces, ahí exactamente, ahora pueden ir mostrando su etiqueta. ¿Cuántos se sienten, de los que ya tienen su etiqueta, cuántos se sienten orgullosos de su etiqueta? Yo vi uno por ahí que sí empezó a enseñarla así de… No les voy a decir quién, pero desde aquí yo los veo a todos. Pero si tú volteas a ver ahorita a los que están ahí sentados a tu alrededor que tienen una etiqueta, pues a lo mejor dices, bueno, es mi papá o es mi esposa y bueno, sí lo abrazo. Pero los que no estamos tan cercanos como que dices, ay, ¿en serio esa es tu etiqueta? Y así andamos por el mundo, ¿verdad? Muchas veces la gente nos mira con estas etiquetas y como que decimos, ay, pues es que sí, yo supe que ya pecaste. Y depende qué etiqueta te tocó, ¿no? Porque si dice asesino, ¿cuántos podrían andar con él? Sí, vámonos, vamos a salir. Vámonos allá ¿a dónde les gusta? Ahorita que decían a San Luis. Vámonos a San Luis, agarremos carretera, esa carretera que va sola y vámonos de noche. ¿Cuántos serían con un asesino? Bien, ¿cuántos dormirían? Ya dan las 2 de la mañana y van ahí en la carretera y les empieza a dar sueño. ¿Se quedarían dormidos? No, ¿verdad? ¿Por qué no se quedarían dormidos? Porque dice asesino. Y eso fue lo que empezó a suceder en esta humanidad. ¿Y qué sucedía? Entonces, ¿qué es lo que Dios hizo para que pues pudiéramos acercarnos a Él? Dice en el Antiguo Testamento que puso sacerdotes y entonces tenían que hacer sacrificios para que pudieran ser limpiados de estos pecados y poder tener acceso a Dios. Pero no todos podían tener acceso a Dios, sino solo el sacerdote que podía llegar hasta la presencia y pedir perdón por todos los pecados. Pero aquí sucedía algo bien interesante. Con la sangre de los corderos, de todo lo que sacrificaban, dice que cubría, pero no completamente, no limpiaba totalmente el pecado. Esto quiere decir que quedaba el pecado ahí. Es como si ahorita tú intentaras con una pluma intentar tachar lo que te acaban de poner. Pues ahorita voy a agarrar la pluma y como que le voy a tachar tantito, o un lápiz, ¿no? Ahí le voy a hacer bien duro. Y entonces a lo mejor sí podrías ahí medio borrar, pero si alguien pone atención, entonces vería otra vez el pecado, ¿verdad? Y eso es muchas veces lo que sucede. Pedimos perdón, pero pareciera que la gente nos dejó la etiqueta y nos sigue viendo de esa manera, aunque tú ya te hayas puesto cuentas con Dios. Y eso puede suceder hoy en día. Entonces, así fue por mucho tiempo. Y después vemos que llega un personaje bien interesante, que es Juan el Bautista. Juan el Bautista dice que fue el que empezó a abrir la brecha, el camino para el que iba a venir, aquel que podía perdonar realmente los pecados. ¿Y qué hacía Juan el Bautista? Dice que juntaba, que compartía y decía, hey, las buenas nuevas y vamos a bautizarlos.
Pero aquí había un pequeño problema. Decías, ¿quieres ser bautizado? Sí. Ah, bueno, a ver, mentiroso, ven para acá, vamos a bautizarte. Pide perdón por tus pecados. Bien, perdón. Pero salía bautizado y sí, él decía, yo ya no quiero ser, pero se quedaba con esa etiqueta. Cada persona que era bautizada en ese momento se quedaba con la misma etiqueta y la gente lo seguía señalando. La gente le seguía diciendo, ¿sabes qué? Es que sigue siendo un mentiroso, sigue siendo un asesino, sigue siendo un adúltero, sigue siendo un fornicario. Y ahí yo no sé cuántos nombres les pusieron. Y así volteé a ver tu etiqueta así de Y había un gran problema, que muchas veces hasta el día de hoy algunos de nosotros no seguimos poniendo etiquetas a las personas. Por más que se arrepiente la gente, se pone a cuentas con Dios, seguimos dejándoles con esa etiqueta. Bueno, sí, podrás haber pedido perdón a Dios, Dios te perdonó, pero yo no. Yo creo que sigues siendo pecador, yo creo que tú no cambiaste, ¿verdad? ¿Cuántas veces nos hemos enfrentado con eso? Porque Dios es muy claro en esa parte, yo te perdono. Pero ¿qué tal la gente que está a nuestro alrededor? Los vecinos, los amigos, la propia familia. Muchas veces dicen, no, pues es que borracho y sí pediste perdón, pero sigue siendo borracho, ¿no? Y tú nunca vas a cambiar y nunca vas a dejar de ser mentiroso, ni chismoso, ni X cosa. Porque la gente sigue poniendo etiquetas. Y en lugar de que el acusador ya llegó y te puso la etiqueta, dice, yo ya me encargué de ponerte una etiqueta que sí, probablemente o seguro Dios te puede perdonar y quitar, pero la gente no te la va a quitar. Y ese es un problema bien grande que tenemos hasta hoy en día, que Dios nos puede perdonar, Dios nos puede limpiar y el acusador ya no te puede volver a poner esa etiqueta, pero la gente sí te puede dejar con esa etiqueta y tratar de esa manera. ¿Cómo tratas a las personas que aceptan a Cristo y se arrepienten? ¿Las sigues tratando como pecadores? ¿Los sigues tratando como personas que aún necesitan redención? No, es que cuídate porque lleva como 2 semanas aquí, entonces no, todavía no se le quitan las mañas. ¿Cómo tratamos a esas personas? Y entonces dice la palabra que es muy clara en esto: todo lo que siembras, ¿vas a qué? A cosechar. Entonces necesitamos empezar a cambiar nuestra mentalidad. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículos 5 y 6. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Y es el testimonio que damos nosotros, o deberíamos de dar día a día. Y es el testimonio que damos cuando tomamos la comunión, la Santa Cena, ¿verdad? Somos testigos de que Jesús murió, pero resucitó. Y hoy estamos siendo testigos. Y me encantó ver las redes sociales que se están inundando. Muchos de ustedes han puesto, ¿verdad?, ese versículo, o han puesto una frase de Jesús resucitó. Estamos recordando que Jesús resucitó, que yo creo que Jesús resucitó. Y eso es bien importante, que nosotros demos testimonio. Pero aquí nos dice algo bien interesante: porque hay un solo Dios. No hay muchos dioses, hay un solo Dios. Pero también hay un solo mediador entre Dios y el hombre. ¿Quién es? Jesucristo. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y Jesús pagó el precio por nuestros pecados, por nuestras enfermedades. Algunos de ustedes traen esa etiqueta de enfermedad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque muchas veces nos apropiamos de la enfermedad, y más de esas enfermedades que dicen que son crónicas, que dicen que ya no se quitan. Y entonces ya nos volvemos así: es mi enfermedad, es mi diabetes, es mi cáncer, es mi tal.
Y ya nos quedamos con él. Es que yo tengo presión alta, no, es que yo tengo presión baja, es que yo tengo este problema. Y nos quedamos con la etiqueta. Y se nos olvida que Jesús pagó el precio por esa enfermedad, que Jesús pagó el precio por ese pecado. Y muchas veces nos quedamos pensando, bueno, sí, cuando yo recibí a Jesús en mi corazón, Él pagó el precio por mis pecados. Pero ¿qué sucede con los pecados que cometo después? ¿Qué sucede con las enfermedades que me van a dar? O alguno dice, es que ya me sanó de esta enfermedad, entonces ya se me acabó mi boletito de salud, ya se me acabó mi boleto de milagro, solo se valió un milagro y ya. No, pues ya me sanó de esta enfermedad, ya no me va a sanar de otra, porque me acabé mi blog y entonces ya no tengo. Porque a veces así lo vemos. Dios pagó el precio por todas las enfermedades que tuvimos y que hemos de tener. ¿Creen que a Dios le agarró de sorpresa el que iba a aparecer esta nueva enfermedad, el COVID? ¿Creen que Dios no sabe qué enfermedad va a volver a aparecer en 40 o 2 años o 50 o 100 años? Si es que seguimos aquí. No, es que Dios decía que el mundo se acababa en el 2000. Entonces pues ya estos años ya son cosas nuevas que no sabe qué va a pasar. Dios sabía que en el 2020 iba a venir esto. Y entonces Jesús pagó el precio por esta enfermedad. Dios sabía que te ibas a enfermar y Jesús pagó el precio por esa enfermedad. Dios sabía que ibas a pecar y pagó el precio por ese pecado. Oye, pero es que mi pecado, tú no sabes, Elías, pero es que, o sea, no es mentira. Mi pecado es más grande. Tú porque pues eres mentiroso, pero no te comparas a mis pecados. ¿Cuál es ese pecado que crees que Dios no te va a perdonar? ¿Que crees que es imperdonable? ¿Crees que existe alguno? ¿Crees que Dios no sabía lo que ibas a hacer? Dios envió a su Hijo a morir por ese pecado que crees que es imperdonable. Y eso es en donde no entendemos el poder de estos versículos. Dios envió a su Hijo por amor. Sabía que ibas a pecar, sabía que te ibas a equivocar, sabía que le ibas a negar. ¿Creen que Jesús no perdonó a Pedro cuando le negó? ¿Creen que Jesús no perdonó a Judas cuando le traicionó? ¿Cuántos hemos dicho eso, no? No, pues es que ni Judas era traicionero, tú sí te pasaste. ¿Creen que no pagó ese precio Jesús? ¿Creen que no sabía que la semana pasada, que ayer ibas a pecar? No, por ese pecado ya no pagué yo. Es que ahora sí te pasaste. Jesús está listo para perdonarte porque ya pagó el precio. Y ahora esto no te está dando rienda suelta para que peques, ¿verdad? Porque Elías dice que ya pagó por mi pecado que voy a cometer la siguiente semana, entonces lo voy a cometer libremente. Es que entonces no has entendido qué es la gracia, qué es el amor de Dios. Pero nadie está exento de volver a pecar, ni los que estamos aquí, ni los que están en línea. Ninguno está exento de volver a pecar. O alguien dice, no, yo ya soy santo y ya no voy a pecar nunca más. No, ¿verdad? ¿Quién dice, yo ya no me voy a enfermar nunca más? No. Entonces Dios pagó el precio por todo lo que viene por delante y todo lo que está atrás. Y eso es algo que no podemos entender. Si lo razonamos no lo podemos entender. Por eso decimos es por gracia y es por misericordia. ¿Cómo es que haciendo tantos pecados Dios envió a su Hijo a morir por mí? Porque sabía que iba a pasar. Pero como te ama tanto dijo, hey hijo, muere por él, muere por ese pecado para que pueda acercarse a mí nuevamente confiadamente. Y es ahí en donde no entendemos el amor de Dios. Es ahí en donde decimos, wow,
¿Cómo puedo explicar ese amor tan grande? Y puedes voltear a ver ahorita esos pecados que están ahí a tu alrededor y decir, ¿en serio moriste por eso, Jesús? ¿Por esa enfermedad? ¿Por ese pecado? Por cada uno de ellos. A los chicos les di la tarea, escriban diferentes. ¿A poco existen tantos? Enfermedades y pecados. Por todos y cada uno de ellos, Jesús pagó el precio. Y entonces, ¿por qué amo a Jesús? Porque Él me amó primero y Él pagó el precio por mis pecados, por cada uno de ellos, siendo el peor pecador del mundo. Jesús pagó el precio. Y si solo hubiera sido por mí, Jesús hubiera pagado el precio. ¿Cómo no he de amarle? ¿Cómo no he de entregar mi vida a Él? Sabiendo todo lo malo que iba a hacer, sabiendo todas las enfermedades que iba a tener. Y Él dijo, por amor voy a enviar a mi hijo a morir por ti. Él no hizo nada malo. Él es Dios, Él es santo, es mi hijo, pero porque te amo, lo voy a mandar a morir por ti. ¿Cómo no he de amar a Jesús? ¿Cómo no he de amarle y recordar en estos días lo que sufrió? Por mis pecados, por mis rebeliones y por mis enfermedades. ¿Cómo no he de amarle? Y eso es lo mejor que pudo suceder en mi vida, porque dice que por esa sangre, que por esa cruz, entonces mis pecados son perdonados completamente. Ya no es solo le voy a tachar, ya no es medio le voy a tapar. Ahora sí es me voy a quitar la etiqueta. Te voy a quitar la etiqueta porque me la voy a poner yo. Y es por eso que el viernes recordábamos esas palabras. Jesús muriendo en esa cruz y diciendo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Y el Padre diciendo, Hijo, no puedo estar cerca del pecado y tú en este momento estás llevando todos los pecados. Y estás pagando el precio para que ninguno de mis hijos se vuelva a sentir solo. Para que ninguno de mis hijos se vuelva a sentir abandonado. Tú estás pagando ese precio. ¿Cuánto sufrimiento y dolor hubo ahí? Y si no aprendemos a valorarlo, entonces sí dice la palabra, ¿sabes qué? Ya no hay perdón ahí. Si tú no aprendes a valorar eso, si tú menosprecias la sangre, entonces ya no hay nada que hacer. Porque no puedes entender lo que Dios hizo por ti. Y en esto quiero que reflexionemos en esa cruz. Y ahorita vamos a hacer otro ejemplo con ella. Mira lo que dice Gálatas 5. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Colosenses capítulo 2, versículo 13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que no era contraria, quitándola de en medio y clavándola, ¿en dónde? En la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por eso es tan importante recordar la cruz de Jesús. Y aquí estamos poniendo un ejemplo. No es que esta sea la cruz, no es que tengamos que tener cruces en nuestra casa, que tengamos que traer la cruz colgando, pero sí es recordar lo que
Jesús hizo por nosotros. Si es recordar que en ese madero murió, fue azotado. Nos explicaban el viernes de ese látigo, ¿verdad? Que decía que tenía piedras y que tenía uñas y que desgarraba. ¿A cuántos les han dado con el cinturón o un barazo? Y todos los hijos así de yo. Y aún no perdono a mis padres del último que me dieron. El famoso varita no de corrección, bueno, fuera, no del árbol, del capulín, esa que es bien delgadita, y ¡ora! A mí no me hicieron así, no se preocupen, no. A mí agarraban el palo de rosas y así con todo eso, así, ¡esa! Pero ya perdoné a mis padres. ¿Les han dado? O los no sé si las mujeres también, pero los hombres, los niños, cuando eras niño, espero que ya no lo hagan, que agarraban ese paliacate y lo mojaban y ¡órale! ¿Cómo ardía? Y ahorita se están acordando, sí lo hice. Bueno, eso no se compara a lo que Jesús sufrió, que pagó ese precio por cada uno de nosotros. ¿Por qué amas a Jesús? ¿Qué hizo por ti en esta cruz? ¿Qué hizo por ti cuando dijo, voy a morir por este pecado, por esta enfermedad? Para darte salvación, para darte vida eterna, para que por medio de mí puedas acceder al Padre. ¿Por qué amas a Jesús? ¿Le reclamas porque no tienes un mejor trabajo? ¿Le reclamas porque no tienes una mejor casa? ¿Por qué le reclamas? Es que a mí sí ya me dio COVID y no me sanaste, no me protegiste de enfermedad. ¿Le reclamas? ¿Por qué le reclamas? Si Él ya dio todo. Por eso yo quiero que hoy meditemos en esto. ¿Qué hizo Jesús por ti? ¿Has aprendido a valorar el sacrificio de Jesús? ¿Lo valoras realmente? ¿Valoras que hoy puedas decir, verdaderamente soy perdonado, mis pecados son perdonados, soy limpio y santo otra vez, pagó el precio por mis enfermedades? Pero aún dentro de todo eso, lo más maravilloso es que ahora tenemos acceso al Padre. Y que tenemos la confianza que cuando partamos de este mundo, la eternidad la tendremos con Él. Y a veces esto es lo que no entendemos. A veces estamos preocupados por lo que estamos viviendo aquí y se nos olvida que la eternidad es lo más importante. Porque aquí ¿cuánto podemos vivir? Y aunque 80, 100 años te la pases sufriendo, el día que partas de este mundo vas a vivir en gozo eternamente. No solo 80 años, no solo 1000 años, no solo 2000 años, eternamente. Por más sufrimiento y dolor que puedas tener este mundo, no se compara a la eternidad. No se compara a estar con el Padre y poderle ver cara a cara y que te diga y que escuches su voz que te dice: hijo, te amo, te esperaba, vamos a platicar, acércate que te quiero abrazar. ¿Por qué amas a Jesús? Yo le amo por lo que hizo por mí, porque me dio acceso al Padre.
y no le puedo pedir nada más. Y todos los días le busco agradar por eso. Así que ahí en tu casa, aquí como estamos, yo quiero que cierren sus ojos un momento y puedas recordar lo que Jesús hizo por ti en la cruz. Y de los que estamos aquí, les voy a pedir que así poco a poco, los que tienen esta etiqueta pegada, a manera de simbolismo, vengan y la peguen aquí, porque es lo que empezó a pasar ese día que murió. Cada etiqueta dijo: por ti te la quito y aquí pégala, porque yo voy a llevar este pecado, esta enfermedad, yo la voy a llevar por ti, porque te amo. Porque te amo, hijo. Por eso que hiciste ayer, por ese pecado que dices ya no me puede perdonar, por ese pecado Jesús te está diciendo: hey, ven y entrégalo aquí, porque yo ya lo llevé. Sabía que lo ibas a hacer, sabía que ibas a pecar, que me ibas a traicionar, pero yo pagué ese precio porque te amo. ¿Cuán agradecido estás con Él? Y cuando recordamos esto, no es para sentirnos mal, sino es para gozarnos y decirle a Jesús: gracias por mostrarme tanto amor, porque ahora puedo entender lo que dice Juan 3:16, porque amó al mundo, porque me amó a mí, y me amó tanto que sin conocerle, Él decidió pagar ese precio. Por eso tú que tal vez nos ves por primera vez o estás aquí por primera vez, Jesús pagó el precio por tus pecados, porque sabía que hoy le ibas a conocer, y Él dijo: quiero pagar por todos tus pecados, por todas tus enfermedades. Quiero pagarlo. Quiero pagar por cada uno de ellos. Y dice: ¿sabes qué? Ahora todo esto nos termina diciendo aquí en Filipenses, en Timoteo, del cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio en su debido tiempo. Y Colosenses 2:15 nos dice: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y hoy podemos recordar eso. Los exhibió públicamente, porque todos pensaban que matando a Jesús, crucificándole esa cruz, iban a vencerle. El enemigo pensó: ya fue vencido. Pero eso solo era parte del plan. Es decir, cada vez que recuerdes esa cruz, exhibimos públicamente los pecados, las enfermedades, las potestades y los principados que no pudieron derrotar a nuestro Dios. ¿Por qué amas a Jesús? ¿Por qué le amas? Por eso hoy te invito a que ahí en tu hogar, aquí, le puedas decir: Señor, gracias por morir por mí, por mis pecados, por mis rebeliones, por mis transgresiones, por mis enfermedades. Gracias, porque al resucitar todo esto se pudo cumplir. Gracias, Jesús.
afrenta y dolor. Mas yo amo esa cruz, como murió mi Jesús por salvar al más vil pecador. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Y esa es la esperanza más grande que tenemos, que algún día le veremos. Y ya no tendremos que pensar en esa cruz, porque le veremos a Él y nos dará nuestra corona, nos dará nuestros galardones y viviremos con Él felices. Y no es como el cuento de hadas que dice felices por siempre. Esto será una realidad por la eternidad para cada uno de nosotros. ¿Por qué amas a Jesús? ¿Por qué le amas? Dice, pagué el precio por el más vil pecador. Y yo me considero ese pecador. No hay palabras para agradecerle, más que entregarle nuestras vidas, serles fiel por siempre y siempre. Por eso hoy quiero invitarte a que le digas a Jesús gracias por lo que hiciste. Y lo único que puedo hacer hoy es serte fiel por todos los días que restan en mi vida, agradarte a ti por todos los días que restan de mi vida, entregarme a ti por todos los días que restan de mi vida, porque te amo, porque te amo, porque te amo, Jesús. Quiero entregarme, quiero serte fiel. Todo a Cristo yo me entrego con el fin de serle fiel para siempre. Quiero amarle y agradarle solo a Él. Todo a Cristo yo me entrego con el fin de serle fiel. Para siempre quiero amarle y agradarle solo a Él. Yo me rindo a Él.
manos ahí en donde estás. Te alabamos, Señor. Que realmente puedas cantarle esto con todo tu corazón. Nos rendimos a ti, Señor. Que hoy puedas hacer un pacto con Él. Señor, esto es de aquí en adelante. Santos pies, Señor. Te amo por lo que hiciste por mí. Señor. Y si tú crees que lo que has hecho no tiene perdón, déjame decirte que sí. Jesús pagó el precio y hoy te está esperando con manos abiertas. Y te dice: hijo, acércate a mí, te he perdonado porque te amo. Y hoy vamos a rendir nuestra vida al Señor. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Quiero ser fiel. Queremos serte fiel Quiero serte fiel. todos los días de nuestra vida. Te amamos, Señor. Él pagó el precio. Él fue crucificado. Él murió. Pero hoy tenemos que estar gozosos, porque sabemos que Jesús resucitó. Y eso es lo que festejamos en este día. Ya no hay más condenación, ya no hay más culpa. Amén. Ya hay gozo y fiesta en los cielos, porque exhibió públicamente el pecado, la enfermedad por Amén. cada uno de nosotros. Y hoy por eso podemos decir que Cristo no está